Normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico, o sea, existe esta expectativa de precisión absoluta, ¿no? Claro, como si fuera ingeniería. Exacto, es como alguien se rompe el brazo, ves la radiografía con esa línea blanca irregular, el médico señala la pantalla y dice, ah, mira, ahí está el problema. Sí, es totalmente binario. ¿Está roto o no está roto? Y nos reconforta mucho porque las cosas son visibles y se pueden categorizar en cajitas muy ordenadas. Ojalá todo fuera así de simple. Pero luego entramos en el mundo de la seguridad nacional, del terrorismo, y de repente esa máquina de rayos X se descompone por completo. Y bueno, los apuntes y documentos que estamos revisando hoy para nuestro análisis a fondo nos obligan a hacer una pregunta que es realmente aterradora para cualquier estudiante de ciencias políticas o para cualquiera, de hecho. Sí, es una pregunta central. ¿Por qué diferentes países democráticos que se enfrentan exactamente a la misma amenaza luchan contra ella de maneras tan drásticamente opuestas? Porque, digo, la misión de nuestra inmersión de hoy es entender esto. No hay fórmulas mágicas, pero nuestros documentos muestran algo brutal desde el inicio. O sea, hay errores tácticos que garantizan el fracaso rotundo de un Estado. Así es. Y para evitar ese fracaso, el éxito policial moderno que detallan nuestras fuentes se sostiene básicamente sobre dos pilares. Primero, las estrategias multidimensionales. O sea, no puedes solo lanzar policías a la calle armados y ya. Claro, necesitas más que fuerza bruta. Totalmente. Necesitas leyes, diplomacia y política operando al unísono. Y el segundo pilar que me parece fascinante es la inteligencia. Pero, y esto es clave aclararlo sin tanta jerga, inteligencia no es enviar patrullas con las sirenas encendidas después de que estalla una bomba. Porque eso sería solo reaccionar, ¿verdad? Exacto. Eso es reacción pura. La inteligencia moderna, la que funciona, es la recolección de datos para adelantarse a la amenaza. Es saber que alguien, digamos, compró ciertos químicos o un temporizador raro e intervenir semanas antes de que siquiera ensamblen el artefacto. Pasar de lo reactivo a lo proactivo. Exactamente. Es un cambio de paradigma total. Bien, vamos a desempacar esto, porque me fascina cómo los documentos describen el cuidado extremo que deben tener estas estrategias. Hablan mucho de lo que llaman el efecto semiótico de las acciones policiales. Un concepto súper interesante. Como un megáfono invisible. Cada vez que derriban una puerta, están lanzando un mensaje a la comunidad. Pero espera, o sea, si la meta es atrapar a los extremistas, ¿por qué los textos insisten en que una demostración masiva de fuerza puede ser un fracaso? Digo, ¿acaso no queremos que el Estado se vea fuerte e implacable? Es una reacción natural pensarlo. Todos queremos sentirnos protegidos por un Estado fuerte, pero ahí es exactamente donde el efecto semiótico te juega en contra. A ver, explícame eso. Si el Estado utiliza una fuerza brutal, desproporcionada o errática en un vecindario específico, el megáfono invisible del que hablas no grita, oye, te estamos protegiendo. ¿Qué grita entonces? Grita, ustedes son el enemigo. Y el resultado inmediato de ese error táctico es que la misma población civil que deberías estar protegiendo termina alienada. Empiezan a ver al Estado como el opresor y de repente, sin quererlo, le acabas de hacer el trabajo de reclutamiento a los extremistas. ¡Wow! O sea, un mal cálculo policial genera simpatía por los terroristas. Así es. Te conviertes en la herramienta de radicalización del enemigo. Te conviertes en el villano de tu propia película. Y comprender que la policía está enviando un mensaje constantemente nos obliga a mirar a quién le está hablando, ¿no? Porque el terrorismo no es el mismo hoy que hace 40 años. ¿Cómo pasamos de lidiar con esos grupos locales a combatir esta especie de nebulosa global que vemos hoy? Bueno, si revisamos los textos sobre los años 80, el terrorismo tenía un perfil súper específico. Organizaciones como ETA en España o el IRA en Irlanda del Norte eran en esencia amenazas locales. Tenían un código postal, por así decirlo. Exacto. Sus motivaciones eran súper marcadas, nacionalistas, ideológicas, territoriales. Y tenían una estructura jerárquica muy clara. O sea, había jefes, subjefes, comandos operando en un área geográfica que todos conocían. Pero el terrorismo de inspiración yihadista del siglo XXI es un animal completamente distinto. Ya no hay fronteras claras. Para nada. Hablamos de una red global fluida. No hay un organigrama que puedas desmantelar arrestando a la cúpula. Las fronteras físicas no importan en lo absoluto.
y la inspiración se propaga por Internet de forma totalmente transnacional. Aquí es donde se pone realmente interesante para mí, porque este cambio forzó a las instituciones a reinventarse por completo. Una Policía Nacional ya no podía dedicarse solo a cuidar su propio patio trasero. Se volvieron ineficaces si solo hacían eso. Totalmente. Para enfrentar a una red global, los textos muestran que las policías tuvieron que empezar a ejercer una especie de, digamos, diplomacia en la sombra. Imagínate a la policía de un país compartiendo bases de datos de inteligencia en tiempo real con agentes al otro lado del planeta. Tuvieron que romper el molde tradicional de la soberanía nacional cerrada. Y lo fascinante aquí es un concepto que la ciencia política llama la percepción de la amenaza. O sea, la forma en que un país reacciona ante todo esto no es una simple ecuación objetiva. Es un ataque. Las víctimas son reales. No es la amenaza igual de, real para todos los países. Claro, la amenaza física sí lo es. Las víctimas son reales. Pero la percepción institucional no lo es. Si un Estado percibe que un ataque no es solo un crimen muy grave, sino una amenaza existencial. O sea, que pone en riesgo la supervivencia misma del país. Exactamente. Si lo perciben así, sus leyes, sus alianzas y hasta su constitución van a mutar de formas extremas. Justificarán medidas que en tiempos de paz serían impensables. Y si hablamos de que la percepción de que tu existencia está en juego lo cambia todo, el mejor laboratorio del mundo para ver esto en acción es, sin duda, Estados Unidos. Totalmente. Digo, es la superpotencia que sufrió el ataque mediático más devastador de la era moderna. Pero los textos que estamos analizando hoy muestran algo que me voló la cabeza. Su modelo militarizado no nació mágicamente el 11 de septiembre, ¿cierto? Ya venía gestándose. Correcto. Los documentos nos exigen retroceder a la época de la Guerra Fría. El enfoque de defensa estadounidense siempre tuvo un perfil duro, impregnado de un pragmatismo total, con el único fin de contener a la Unión Soviética. En ese gran tablero de ajedrez mundial. Ajá. Y en ese tablero, los derechos humanos a menudo pasaban a un segundo plano frente a lo que ellos consideraban la seguridad nacional. Por ejemplo, las fuentes detallan ampliamente el apoyo a regímenes en América Latina que aplicaban las infames doctrinas de seguridad nacional. Que, para aterrizar ese término para quienes nos escuchan, es básicamente la idea de que el enemigo interno, o sea, un disidente político, un líder sindical, un estudiante, no es un ciudadano cometiendo un delito, sino un objetivo militar legítimo al que hay que neutralizar. Exactamente. Esa era la mentalidad. Y también vemos ese mismo pragmatismo en su apoyo táctico y financiero a los mujahidines en Afganistán en los años 80. El fin justificaba los medios, sin importar quién fuera el aliado en ese momento. Pero luego termina la Guerra Fría, cae el muro, y este enorme aparato de seguridad de Estados Unidos se queda sin su gran némesis. Se quedaron buscando un propósito. Y en los 90 la maquinaria se enfocó principalmente en la guerra contra el narcotráfico. Pero, y esto es trágico, hubo alertas gravísimas sobre el nuevo terrorismo yihadista. Sí, los textos mencionan los bombardeos a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en el 98. Y el ataque al buque USS Cole en el año 2000. Pero el sistema institucional era demasiado mastodóntico, demasiado rígido para cambiar de rumbo rápido basándose solo en esos avisos. Tuvo que ocurrir el shock absoluto, el trauma del 11 de septiembre de 2001, para que todo el engranaje se reconfigurara. Y es bajo la presidencia de George W. Bush donde vemos nacer formalmente este concepto de la guerra contra el terror. Y usan esa palabra literalmente, guerra. Pero, ¿cómo funciona eso a nivel legal? Porque los terroristas no llevan un uniforme de un ejército regular, no representan a un país formal con fronteras definidas, no pueden simplemente saltarse el sistema judicial civil, ¿o sí? Pues, esa es precisamente la clave del modelo estadounidense moderno. Al etiquetarlo oficialmente como un acto de guerra y no como un simple crimen civil, el paradigma legal cambia por completo de la noche a la mañana. Claro, ya no aplican las mismas reglas. Exacto. Ya no estás lidiando con fiscales, abogados defensores y tribunales ordinarios en Nueva York o Chicago. Estás justificando el despliegue del poder militar. El uso de las Fuerzas Armadas, la CIA, la creación de lugares como Guantánamo. Así es, y los tribunales militares. El modelo estadounidense prioriza neutralizar la amenaza muy lejos de sus fronteras. Es una estrategia de proyección exterior, como vimos claramente con las invasiones masivas de Afganistán e Irak.
Es como ir a buscar la amenaza antes de que llegue a casa. Pero las fuentes que estamos analizando también aclaran que este modelo no se quedó congelado en la era Bush. Hay una evolución. Por ejemplo, con Barack Obama, los textos muestran un intento de recuperar cierto respaldo legal o ético, retirando tropas físicas del terreno, pero, y esto es un pero gigante, intensificando una guerra tecnológica masiva. La era de los drones. Sí, usando drones para ataques selectivos. Y luego, el análisis señala la etapa de Donald Trump, que los documentos describen como una fase caracterizada por acciones mucho más puntuales, repentinas y con una notable ausencia de una estrategia integral o sostenida. Lo cual demuestra cómo la visión personal de liderazgo moldea el uso de esta enorme herramienta militar. Pero en esencia sigue siendo un enfoque que proyecta fuerza destructiva fuera del territorio nacional estadounidense. Bien, entonces Estados Unidos decidió tratar esto como una guerra literal y desplegó su ejército. Pero, ¿qué pasa cuando cruzamos el Atlántico? ¿Qué pasa cuando un país no tiene una maquinaria militar masiva para enviar al otro lado del mundo? ¿Cómo manejaron esto las naciones europeas, que tenían la amenaza, o sea, respirándoles en la nuca dentro de sus propias ciudades, sin convertirlas en zonas de combate? Ese es el gran contraste de esta inmersión. En Europa, la lucha antiterrorista se concibe, desde el inicio, y se ha mantenido mayoritariamente como un asunto civil. Liderada por policías, no por generales. Exactamente, liderado por fuerzas policiales regulares y regido por los sistemas judiciales. Para la mentalidad europea general, el terrorista sigue siendo un criminal que debe comparecer frente a un juez, presentar pruebas, tener un juicio. No lo ven como un soldado enemigo en un campo de batalla. Pero, y esto nos introduce a un debate académico que los textos plantean de forma fascinante, especialmente investigadores como Foley. Y es que dentro de Europa, bajo ese mismo paraguas civil, hay diferencias abismales. Sí, el debate de si actúan por racionalidad o por herencia. Exacto. Ante una amenaza global, la pregunta es, ¿los gobiernos calculan fríamente la mejor táctica de forma racional, basándose en los datos de hoy, o actúan condicionados, casi encadenados a sus propios traumas históricos? Y los documentos evidencian que el peso de la historia es innegable. El Reino Unido es el ejemplo perfecto de esto. Tienen este condicionamiento extremo por su pasado. Tuvieron un conflicto larguísimo y súper sangriento en Irlanda del Norte, contra el IRA. Entonces, al ver cómo operan hoy sus servicios de inteligencia, la gran pregunta que surge de las fuentes es, ¿acaso la policía británica es simplemente más garantista o respetuosa de los derechos humanos por naturaleza? No, en lo absoluto. No es que sean amables por naturaleza. Son garantistas porque aprendieron a la fuerza, a base de golpes, que los excesos tácticos son contraproducentes. El efecto semiótico otra vez. Justamente. Durante el conflicto con el IRA, el gobierno británico utilizó tácticas muy duras. Hubo detenciones masivas arbitrarias, interrogatorios severos, abusos documentados. ¿Y cuál fue el resultado de todo eso? Pues que la gente se hartó. Alienaron por completo a las comunidades católicas pacíficas en Irlanda del Norte. En lugar de aplastar al enemigo, alimentaron la maquinaria de reclutamiento del IRA. Y esa lección quedó profundamente tatuada en la memoria institucional de la policía y en la sociedad británica actual. Entonces, la policía británica de hoy, según lo que describen los textos, es como un inspector de construcción ultra cauteloso. O sea, necesitan pruebas súper sólidas de que los cimientos están podridos antes de poder siquiera acercarse a derribar la puerta de tu casa. Y el público, la ciudadanía, es sumamente crítica y no tolera que el gobierno tenga poderes de vigilancia masivos o ilimitados. Exigen el bisturí, no el martillo. Quieren arrestos selectivos con evidencia judicial impecable. Pero luego, y esto me pareció increíble, cruzas el Canal de la Mancha hacia Francia y el contraste es chocante. Las fuentes describen algo totalmente opuesto. Sí. Si conectamos esto con el panorama general de Francia, su trauma nacional es distinto. Proviene de la guerra de Argelia a mediados del siglo XX. Fue un conflicto colonial brutal, con un uso sistemático de la tortura y excesos militares por parte del Estado francés. Pero la lección que interiorizó el aparato estatal de Francia fue diametralmente opuesta a la del Reino Unido. ¿No concluyeron que debían proteger los derechos civiles a toda costa? Para nada. Concluyeron que debían evitar a toda costa el caos, la inestabilidad y el colapso del Estado.
Porque la crisis de Argelia literalmente hizo colapsar su gobierno, ¿no? Así es, hizo caer la Cuarta República Francesa. Ese miedo profundo al colapso institucional lo domina absolutamente todo en su estrategia de seguridad actual. Y el mecanismo operativo que resulta de ese miedo, de ese trauma francés, me dejó sin palabras leyendo los documentos. Mientras el Reino Unido usa un bisturí judicial, la inteligencia francesa opera más como un censo, súper agresivo. Realizan redadas masivas constantemente en ciertos barrios. Pero, espera, ¿cómo es eso útil o siquiera legal en una democracia moderna si, saben de antemano que la gran mayoría de los detenidos en esas redadas son inocentes? Es una excelente pregunta. Para el sistema francés, el objetivo principal de esas redadas masivas no es llevar a todas esas personas a un juicio para lograr condenas rápidas. Entonces, ¿para qué molestarse? Funcionan como una red gigante de pesca. Las leyes francesas están diseñadas para permitir detenciones preventivas mucho más prolongadas en casos de sospecha de terrorismo. Y utilizan todo ese tiempo de detención para interrogar a la gente, confiscar y analizar sus teléfonos, mapear sus contactos, quién conoce a quién, a dónde van. Exacto. Es recolección pura de inteligencia para armar el inmenso rompecabezas de las redes extremistas. Y lo logran implementar porque la sociedad francesa, impulsada por el miedo constante a la inseguridad y priorizando por encima de todo la estabilidad del Estado, tolera, o al menos no critica tanto, estas restricciones masivas a las libertades civiles. Entonces es la historia y los traumas nacionales dictan las tácticas modernas de vigilancia. Queda clarísimo. Pero, ¿qué sucede cuando un país tiene que vivir ambas eras de terrorismo, el local y el global, en carne propia y en un periodo de tiempo súper corto? Ahí es donde las fuentes nos presentan un caso de estudio vital, que es el caso de España. España es un laboratorio institucional único para entender esto. Para comprender su posición, los textos nos sitúan primero en la posguerra, tras la Guerra Civil Española. Una época bastante oscura. Era un entorno de represión estatal total bajo la dictadura. En ese contexto, los grupos armados anarquistas y comunistas que intentaron resistir fueron neutralizados rápidamente o simplemente abandonaron la violencia. Y en medio de ese vacío, en 1959 nace ETA. Y aquí te hago una pausa. ¿Qué significa todo esto para nuestro análisis de hoy? Porque cuando quienes nos escuchan piensan en ETA, seguramente piensan en coches bomba, ataques letales, pero el texto hace muchísimo hincapié en que no empezaron así, o sea, no nacieron siendo letales. Es un detalle histórico vital que a menudo se olvida. ETA, que significa Euskadi Libertad, surgió en sus primeros años como un movimiento identitario. Respondía a una crisis cultural y lingüística muy profunda en el País Vasco y a los rápidos cambios demográficos causados por la inmigración interna de otras partes de España. O sea, sus reivindicaciones iniciales eran casi de defensa cultural frente a un Estado asfixiante. Exacto. Sin embargo, su evolución posterior hacia la violencia sistemática, organizada y altamente letal forzó al Estado español a enfrascarse en décadas de combate implacable. Y toda esa guerra sucia y sangrienta forjó una de las fuerzas policiales más formidables y experimentadas del mundo, ¿verdad? Así es. Desarrollaron una memoria institucional increíble. Sabían perfectamente cómo infiltrarse en células cerradas, jerárquicas. Sabían cómo rastrear explosivos que se movían en rutas locales. Jugaban una partida de ajedrez letal, pero era una partida muy estructurada. Tenían las reglas del juego clarísimas. Pero luego, el enemigo cambió por completo. Y los documentos hacen una precisión histórica que, la verdad, muchos olvidan. Y es que el primer gran golpe del terrorismo de inspiración yihadista en suelo español no fue en este siglo. Exacto, no fue reciente. Fue en 1985. Fue el atentado del restaurante El Descanso, muy cerca de una base militar en Torrejón de Ardoz, que dejó 15 víctimas mortales. ¡Wow! Fue una anomalía brutal en ese momento. Un destello súper trágico de lo que el futuro deparaba. Pero en ese entonces no alteró la estructura ni las prioridades del Estado, porque el enfoque total y absoluto seguía siendo combatir a ETA. Pero el verdadero punto de quiebre, o sea, el evento que sacudió los cimientos del país y forzó una transición masiva, fue el 11 de marzo de 2004. Los atentados de los trenes en Madrid, el 11M, con 194 víctimas mortales. Y el texto describe esto, más allá de la indescriptible tragedia humana, como un colapso total del paradigma policial. Fue un shock sistémico. Pasaron de perseguir a un grupo estructurado que enviaba comunicados de prensa reivindicando ataques,
a intentar atrapar fantasmas que operaban en células totalmente descentralizadas y fluidas. Tuvieron que, como dicen los apuntes, desaprender todo. Fue un proceso dolorosísimo de desaprender. Las instituciones españolas tuvieron que aceptar que sus herramientas tradicionales, que también funcionaban contra ETA, no servían casi de nada contra un enemigo que no buscaba concesiones políticas. Sino causar el mayor daño posible. Causar el máximo terror posible antes de inmolarse. Esto obligó a España a rediseñar casi de la noche a la mañana todos sus sistemas de inteligencia. Tuvieron que moverse desesperadamente hacia ese modelo proactivo del que hablábamos al principio, entrelazando sus bases de datos con las fuerzas internacionales. Es, la verdad, un viaje tremendo el que hemos dado hoy a través de estos apuntes y documentos. Resumiendo todo esto, vemos que sin importar si eres la superpotencia del mundo o una nación europea, evitar errores tácticos como arrasar un barrio entero y generar un efecto semiótico catastrófico que produce simpatía por los extremistas es pura cuestión de supervivencia estatal. Totalmente. Vimos cómo Estados Unidos priorizó la fuerza militar exterior y el pragmatismo, porque percibió que su existencia misma estaba amenazada tras el 11 de septiembre. Y en Europa, la forma en que equilibran la seguridad del Estado con las libertades civiles depende totalmente de sus cicatrices históricas. Sus propios traumas. Sí, el Reino Unido exige pureza judicial y arrestos selectivos por los fantasmas de Irlanda del Norte, mientras que Francia lanza estas gigantescas redes masivas de detención movidos por el terror al colapso estatal que vivieron con la guerra de Argelia. Y finalmente, España nos mostró el inmenso impacto institucional de tener que adaptar todo ese aprendizaje local a una amenaza yihadista global y fluida. Y todo esto nos plantea una pregunta sumamente importante, que creo que es quizás la conclusión más cruda de nuestro análisis de hoy. Y es que, en las democracias, la línea, esa tensión entre proteger los derechos humanos y garantizar la supervivencia del Estado durante una crisis, nunca se va a resolver por completo. Nunca habrá un balance perfecto. No, es un tira y afloja perpetuo. Es cierto que las estrategias de recolección de inteligencia han evolucionado muchísimo para ser más proactivas. Pero como hemos visto a lo largo de las fuentes, no existe una sola solución táctica que no conlleve algún tipo de costo social, ético o político. Siempre hay un sacrificio. Y justamente para despedir esta inversión de hoy, y conectando con ese costo ético, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Una especie de paradoja que surge de todo lo que discutimos hoy. Hemos dejado clarísimo que cada país opera bajo sus propias reglas, moldeadas por sus propios traumas históricos. Sí, cada quien juega con sus cartas. Francia, por ejemplo, acopila datos masivamente porque prioriza la estabilidad por encima de todo. Y el Reino Unido busca actuar con ese bisturí judicial súper cuidadoso por exigencia de sus propios ciudadanos. Pero en esta nueva era de alianzas globales contra redes transnacionales, la supervivencia de todos depende obligatoriamente de compartir esa inteligencia, ¿cierto? Es indispensable compartirla hoy en día. Entonces, aquí está la paradoja para que la piensen en casa. ¿Qué pasa cuando esa red gigante de datos y contactos que la inteligencia francesa recolectó usando métodos de detención masiva, que serían completamente ilegales o inaceptables en Londres, se le entregan en un reporte a la policía británica? Cuando la información, cuando esos datos cruzan la frontera internacional, ¿de quién son las reglas éticas que terminan ganando? ¿Acaso en la seguridad moderna el fin justifica los datos? Es un dilema ético gigantesco para la seguridad moderna. Es una paradoja tremenda para reflexionar por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos a desempacar a fondo todos estos apuntes hoy. Hasta la próxima inmersión.